Los cuatro músculos masticadores, con algunos otros músculos, como el vientre anterior del digástrico, el miloioideo, movilizan la mandíbula. Actúan esencialmente en el sentido de la elevación y en el sentido transversal. Antes de describir y hablar de las relaciones de cada músculo masticador, vamos a delimitar la fosa temporal. Aquí estamos viendo marcada la fosa temporal. La fosa temporal empieza a nivel de la apófisis frontal del hueso cigomático. Este borde de la apófisis frontal del hueso cigomático es el borde temporal. Luego continuamos con la apófisis cigomática del hueso frontal. Y a partir de allí existe una línea temporal superior que empieza a nivel del hueso frontal y continúa a nivel del hueso parietal. Es una línea temporal curva de concavidad inferior. Hacia atrás, el límite viene a ser la cresta supramastoidea, que pertenece al hueso temporal, y luego el borde superior del arco cigomático. También existe una línea temporal inferior a nivel del hueso parietal y del hueso frontal. Pero el límite de la fosa temporal es la línea temporal superior. En esta línea temporal inferior se inserta el músculo temporal. La fosa temporal se relaciona con la región temporal de la cabeza y se comunica con la fosa infratemporal por debajo del arco cigomático. Ahí estamos viendo entonces la fosa temporal pintada. Aquí vamos a encontrar hueso frontal, hueso parietal, temporal, el ala mayor del esfenoide. Esta es la cara temporal del ala mayor del hueso esfenoides. La fosa infratemporal entonces se ubica debajo del arco cigomático. Es una fosa de forma irregular, inferior y medial al arco cigomático. La fosa infratemporal se comunica con la fosa pterigopalatina a través de la fisura pterigomaxilar. Ahí estamos viendo entonces pintada la fosa infratemporal, cuyo límite anterior es la tuberosidad del maxilar y el límite posterior viene a ser la porción timpánica del hueso temporal y la apófisis estiloides del temporal. Aquí también vamos a hablar, para comprender después las inserciones de los músculos masticadores, del hueso esfenoides. Estamos viendo aquí la apófisis pterigoides del esfenoides. Observamos en el medio del cuerpo del esfenoides, alas menores del esfenoides, alas mayores del esfenoide, y esto se denomina apófisis pterigoides. Existen de vuelta en la apófisis pterigoides una lámina lateral y una lámina medial. Lámina lateral, lámina medial. Lámina medial, lámina lateral. Cada lámina vuelve a tener una cara lateral y una cara medial. Aquí estamos observando la cara medial de la lámina lateral y por otro lado la cara lateral de la lámina medial. Y entre estas dos láminas se ubica la fosa pterigoidea. Esta es la fosa pterigoidea, este espacio entre las dos láminas de la apófisis pterigoides. Fosa pterigoidea. Aquí observamos entonces la región temporal.
Esta es la región temporal. Aquí observamos la fase temporal, de la cual vamos a hablar enseguida. Y superficialmente vamos a encontrar vasos y nervios y estos músculos que son los músculos auriculares. Auriculares que son muy pequeños, que se insertan en el pabellón auricular, anterior, superior y posterior. Muy poco desarrolladas. También un poco por arriba va a pasar esta fascia, por arriba de la región temporal, la fascia que une a los dos vientres del músculo epicraneano. El vientre anterior del músculo epicraneano es el vientre frontal y el vientre posterior es el vientre occipital, unido por una fascia, la aponeurosis epicraneana. Esto que vemos aquí es la fascia temporal. Por fuera de la fascia temporal vemos los músculos auriculares, anterior, superior y posterior. Aquí vemos por fuera de la fascia temporal también a este nervio sensitivo que inerva toda esta zona temporal, la fosa temporal. La piel y la fascia temporal es el nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal es una rama del nervio mandibular que abandona la celda parotídea para dirigirse a la fosa temporal. Hablando ya de los músculos masticadores, nosotros vamos a hablar de este grupo superior o cráneo mandibular, que incluye al músculo temporal, al músculo macetero, al músculo pterigoideo lateral y al músculo pterigoideo medial. Son cuatro pares. Los otros músculos ya conocemos. Músculo digástrico, miloideo y genioideo, que participan también en la movilidad de la mandíbula, sobre todo para el descenso de la mandíbula. Vamos a hablar de estos cuatro músculos. Empezaremos con el músculo macetero. Empezaremos con el temporal nosotros. En esta lista está el macetero primero, pero acá estamos observando al músculo temporal. Luego hablaremos de este músculo que es el macetero. Empezaremos de arriba para abajo entonces. Y finalmente hablaremos de los dos músculos pterigoideos. El músculo temporal tiene forma de abanico, como estamos observando, que se extiende desde la fosa temporal hasta la apófisis coronoides de la mandíbula. Las inserciones superiores, como vemos aquí, se realizan en la fosa temporal, en la línea temporal inferior, no en la línea temporal superior, en la línea temporal inferior. Este que vemos arriba es la línea temporal superior. Entonces, en la línea temporal inferior. También se inserta en parte en la cara medial del arco cigomático. Este músculo, bastante robustos, entonces tenemos que describir que tienen fascículos anteriores, posteriores y medios. Fascículos medios, fascículos anteriores, fascículos posteriores, que luego se concentran y se reúnen en un fuerte tendón, que es el tendón común del músculo temporal. Este tendón común se inserta en la apófisis o proceso coronoides de la mandíbula, en su cara medial y en su borde anterior, así como podemos observar aquí. Aquí observamos otra vez entonces este músculo en forma de abanico. Ocupa toda la fosa temporal. Pasa medialmente al arco cigomático para terminar en la apófisis coronoides. Borde anterior, borde posterior, cara medial. ¿Qué hace este músculo? Eleva la mandíbula
o retrae la mandíbula. Es el músculo postural, es decir, mantiene la mandíbula en posición de reposo. La fascia temporal está superficial al músculo temporal. Es una hoja fibrosa, resistente, nacarada, que se inserta en el contorno de la fosa temporal y también en el hueso cigomático. En parte también en la apófisis cigomática del frontal y también en la apófisis frontal del cigomático. Tiene dos hojas, una hoja superficial y una hoja profunda. Esta hoja profunda se inserta en el borde superior del arco cigomático. Entonces aquí tenemos una celda osteofibrosa donde se encuentra el músculo temporal. Ahí podemos apreciar la fascia y el músculo temporal. Superficialmente a la fascia temporal transcurre la arteria temporal superficial, que es rama terminal de la carótida externa, que abandona la celda parotídea y encontramos por fuera de la fascia temporal en la fosa temporal. Esta arteria emite sus ramas colaterales y terminales en esta fosa. A la arteria le acompañan la vena temporal superficial, que está delante, y también el nervio aurículo temporal, que está detrás. Así, arteria temporal superficial, vena y el nervio que está inmediatamente detrás de la arteria, así como veíamos en este dibujo. El músculo en sí, el músculo temporal, como es un músculo muy grande, recibe inervación motora de varios nervios que provienen del nervio mandibular. Son los tres nervios temporales profundos. Hay un nervio temporal profundo anterior, un nervio temporal profundo medio y un nervio temporal profundo posterior. Aquí solamente estamos observando el anterior y el medio, porque no se confundan, este no es el nervio temporal profundo posterior, este es el nervio aurículo temporal que no inerva el músculo. Fíjense que es superficial, es sensitivo, inerva a la piel de la zona de la fosa temporal y a la fascia temporal. Aquí sí se puede observar al nervio temporal profundo posterior, que es este. Entonces hay uno anterior. Este temporal profundo anterior sale por un tronco común que es el temporobucal. Luego tenemos el temporal profundo medio y el temporal profundo posterior, que también sale de un tronco común que es el temporomaceterino. Temporal profundo posterior y nervio maceterino. Sale de ese nervio temporomaceterino, rama del nervio mandibular, que sale de la fosa infratemporal. El músculo macetero. Este músculo se aplica contra la cara lateral de la rama de la mandíbula hasta la apófisis cigomática o hasta el arco cigomático. Tiene una porción superficial y una porción profunda. Porción superficial o cabeza superficial, que es más grande, que observamos aquí, y una porción profunda más pequeña, que es la cabeza profunda. La porción superficial se inserta en el borde inferior de la apófisis cigomática, en sus 2/3 anteriores y en el hueso cigomático, como podemos observar aquí. En el hueso cigomático, en realidad, la gran parte. A partir de allí se dirigen hacia atrás
y terminan en el ángulo de la mandíbula. La cara lateral de la rama y en el ángulo de la mandíbula. En la parte más inferior de la cara lateral de la mandíbula, de la rama de la mandíbula. Y en el ángulo. Fíjense que llega hasta el ángulo. El plano profundo, por su parte, se inserta en el borde inferior y en la cara lateral del arco cigomático. Este es un músculo bastante robusto, más o menos cuadrilátero, con muchas fibras musculares. También tiene una fascia, envuelta por una fascia, que es la fascia masseterina, pero no es una fascia gruesa como la fascia temporal. Más bien es delgada. Por intermedio de esa fascia, este músculo se relaciona con la prolongación anterior y lateral de la glándula parótida y con el conducto de la glándula parótida. También por arriba del conducto de la glándula parótida pasa la arteria facial transversa y también las ramas del nervio facial. También se relaciona un poco por arriba con el músculo cigomático mayor, que es parte de los músculos de la expresión facial, músculo de la cara. ¿Qué hace este músculo? Eleva la mandíbula cuando se contrae. Su inervación está dada por el nervio masseterino. Acá podemos observar al músculo massetero, nuevo, en relación con los nervios, ramas del nervio facial, con el conducto parotídeo y por arriba la arteria facial transversa. El nervio masseterino proviene del tronco denominado temporomasseterino, rama del nervio mandibular del trigémino. Este nervio llega a la cara profunda del músculo saliendo por la escotadura mandibular. La escotadura mandibular comunica la fosa infratemporal, donde se origina el nervio, con la región masseterina, donde está el nervio, el músculo. Allí debemos entonces salir por la escotadura mandibular al nervio masseterino. Ahí podemos ver el nervio masseterino junto con la arteria masseterina también, rama de la arteria maxilar. Ese es el nervio masseterino que llega acá al músculo por su cara profunda, saliendo de la escotadura mandibular. Acá vamos a observar entonces de nuevo por arriba a este músculo en abanico que es el temporal y por abajo al massetero músculo cuadrilátero. Estos son los músculos masticadores superficiales, porque los otros dos, los pterigoideos, están ubicados en un plano más profundo. Acá están los pterigoideos. Tenemos el pterigoideo medial, que es este, y el pterigoideo lateral. Dos músculos pterigoideos. En esta vista podemos observar al pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. Pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Estos músculos están en la fosa infratemporal. En la fosa infratemporal encontramos a los dos músculos pterigoideos, lateral y medial, y entre ambos músculos se encuentra la arteria maxilar y sus ramas, el nervio mandibular con su ganglio óptico y sus ramas colaterales y terminales. Acá vemos que se origina el nervio lingual y el nervio alveolar inferior. Además, aquí vamos a encontrar al plexo pterigoideo. Esta es la fosa infratemporal, delimitado por la tuberosidad del maxilar adelante. Acá vemos también la fisura pterigomaxilar. Y aquí vemos los dos músculos pterigoideos, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Y aquí vemos el nervio mandibular y sus ramas. La arteria maxilar también está aquí
y el plexo venoso pterigoideo. Las ramas del nervio mandibular y de la arteria maxilar se encuentran en la fosa infratemporal entre los dos músculos pterigoideos. Aquí podemos apreciar el pterigoideo lateral con sus dos cabezas y este es el pterigoideo medial. Y entre los dos músculos están estas estructuras vasculonerviosas de la fosa infratemporal. Ahí podemos apreciar a la arteria maxilar en la fosa infratemporal. La primera y la segunda porción están en la fosa infratemporal. La tercera porción de la arteria maxilar se encuentra en la fosa pterigopalatina. Músculo pterigoideo lateral, músculo pterigoideo medial. Este es el macetero. El músculo pterigoideo lateral. Estamos observando ahí que tiene dos cabezas o dos porciones. Situado lateralmente y superior al músculo pterigoideo medial. Este músculo se extiende desde la base del cráneo hasta el cuello del cóndilo de la mandíbula. Acá estamos observando que se inserta en el cuello del cóndilo. Esta es la cabeza superior. La cabeza superior o esfenoidal. Y esta es la cabeza inferior del pterigoideo lateral. Cabeza superior, cabeza inferior. Esta cabeza superior se inserta en el ala mayor del esfenoide, como vemos aquí, y en la cresta infratemporal. Y la cabeza inferior en la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoide. Por eso se dice también cabeza pterigoidea. Después se insertan en el cuello de la apófisis condilar de la mandíbula, pero la cabeza superior también termina en parte en la cápsula y en el disco de la articulación temporomandibular. Este músculo está muy relacionado con la articulación temporomandibular. ¿Qué hace este músculo? Desciende y protruye la mandíbula y también realiza el movimiento de lateralidad de la mandíbula. Existen dos nervios pterigoideos principalmente. El nervio pterigoideo lateral y el nervio pterigoideo medial. Este recibe ramas del nervio pterigoideo lateral. Disculpen. Del nervio pterigoideo lateral, rama del nervio mandibular. Y también recibe irrigación por ramas de la arteria maxilar. Las ramas pterigoideas. Acá podemos observar entonces otra vez las dos cabezas del músculo pterigoideo lateral. Acá podemos observar el plexo venoso pterigoideo. ¿Por qué se denomina así? Porque este plexo venoso se encuentra entre los músculos pterigoideos, al igual que las ramas de la arteria maxilar y las ramas del nervio mandibular. Cabeza superior o esfenoidal, cabeza inferior o pterigoidea. El nervio temporobucal, rama de mandibular, como observamos aquí, sale entre las dos cabezas de este músculo. Y allí ocurre la división entre nervio temporal profundo anterior y el nervio bucal. El nervio bucal desciende después de salir entre las dos cabezas del pterigoideo lateral, desciende y se dirige a la mejilla.
es un nervio sensitivo. Sin embargo, el nervio temporal profundo anterior, que se dirige hacia arriba, inerva al músculo temporal, los fascículos más anteriores del músculo temporal, es decir, es un nervio motor. El bucal es sensitivo, pero el temporal profundo anterior es motor. El músculo pterigoideo medial también tiene dos cabezas, una profunda y una superficial. Está situado medial a la rama de la mandíbula. Incluso llega hasta el ángulo de la mandíbula también. La cabeza profunda, que es se inserta en la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoidea. Y la cabeza superficial en la tuberosidad del maxilar, así como podemos apreciar aquí. Y también en parte en la apófisis piramidal del hueso palatino. A partir de allí se dirigen hacia abajo y hacia atrás para terminar en la cara medial de la rama y el ángulo de la mandíbula. ¿Qué hace este músculo? Eleva la mandíbula, protruye la mandíbula y también participa en el movimiento de lateralidad de la mandíbula. Este es el músculo masticador más profundo, como podemos apreciar. Está inervado por el nervio pterigoideo medial del nervio mandibular. Pero el pterigoideo medial, el nervio pterigoideo medial, también inerva al músculo elevador del velo del paladar y también a otro músculo que se denomina tensor. Perdón, al tensor del velo del paladar y al tensor del tímpano. Repito, el nervio pterigoideo medial, aparte de inervar a este músculo pterigoideo medial, inerva al tensor del velo del paladar y al tensor del tímpano, a tres músculos. ¿Qué es el trismus? Y la risa sardónica que estamos observando aquí.